Buenos días, qué bueno estar con ustedes en esta media hora más. ¿Y por qué no nos recibieron con aplausos aquí? ¿Qué pasa? Atención, producción y todo lo que están ahí. Gracias, gracias. Esto es Como en Casa Plus y aquí estamos para acompañarles, familia, en este jueves, casi con sabor a viernes. Y justamente pues iniciamos este Como en Casa Plus de manera muy especial, saludando a toda la gente que se une con nosotros a este programa que viene a traer hoy un tema sumamente interesante y que creo que en este momento de la vida donde tantas cosas están sucediendo en el mundo, todos tenemos que prestar atención. Recuerde que usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras plataformas digitales, como en Casa TV, es el usuario que siempre nos conecta para que estemos a la par de todo lo que estaremos hablando. Y hoy pues me acompaño en este Como en Casa Plus sumamente diferente, porque hoy estaremos hablando sobre el duelo. Este tema que vamos a estar tratando en base a una actividad que se tendrá hoy, que más adelante tendremos más información, pues viene acompañada de expertos en el duelo y de personas que hoy nos van a encaminar a cómo podemos nosotros lidiar con un duelo. Y justamente hablamos porque viene desde Colombia el doctor Jorge Montalla Carrasquilla, la psicóloga Janet Osorio y Elba Tejada, quien organiza esta actividad de este día de hoy aquí en la Ciudad Corazón. Vamos a recibirlos con un aplauso aquí con nosotros. Qué bueno recibirlos a todos, qué bueno que están con nosotros y que hoy podemos tratar este tema que mencioné desde el principio, que es tan importante actualmente. Primero, ¿cómo se sienten en República Dominicana? Nos hemos sentido muy amados desde el primer día que llegamos. Es hermoso su país, pero más hermosa el calor de su gente. Qué bueno, qué bueno. Yo ya estoy dispuesto a comprarme un apartamento. Bueno, pues ya está listo para eso. Ya Elba es nuestra criolla, o sea que Elba santiaguera. Es santiaguera y es quien los recibe a ellos. Y Elba más adelante estará dándonos datos sobre una actividad hermosísima que tienen hoy. Comencemos a hablar. ¿Qué es el duelo? ¿Cómo podemos definir esta palabra? Muy bien. Duelo significa estado de pérdida, es decir, yo estaré en duelo siempre que yo contemple que he perdido algo y que deseo que retorne. Ok. O sea, todo eso significa, o sea, yo puedo estar en duelo por muerte, por pérdida de trabajo, por pérdida económica, de la salud, de una parte del cuerpo, etc. Los síntomas que uno siente alrededor de este proceso es lo que llamamos aflicción. Aflicción. Y todos los rituales que se hacen alrededor de este fenómeno se llaman luto. Muy bien. ¿Y cómo yo puedo saber que me encuentro en un duelo? Porque como humanos muchas veces nos aferramos en una coraza. No, yo me siento bien, pero por dentro estoy mal. Y estoy muy mal. ¿Cómo yo sé que estoy pasando por un duelo? Bueno, pues lo primero será reconocer que tengo una pérdida, ¿no? Porque si yo no reconozco que he perdido algo, pues no puedo inicialmente empezar mi proceso. Así que sería lo primero, cuando reconozco y siento tristeza y añoranza por el objeto perdido. Esos serían los primeros síntomas. De esa forma me puedo dar cuenta que estoy de duelo. Muy bien. Janet, ¿cómo podemos trabajar el duelo desde el punto de vista psicológico? Y en esa arista, ¿cómo podemos nosotros trabajar esa parte? Y es muy importante saber que hoy en día la psicología del duelo pues ya es algo que ustedes pueden encontrar como profesional a quien acudir, Exacto. pero que también viene de la rama de la tanatología, que a lo mejor muchos no conocen esa palabra, que describe que viene del thanatos, que es muerte, pero más que nada el duelo habla del idioma del amor, ¿no? Queremos quitar como esos mitos alrededor de la palabra muerte que un poco nos asusta. Realmente hablamos de la vida, ¿no? De la vida desde otro panorama, de la vida con respecto al amor que nos hila con el objeto perdido o la persona amada que hemos perdido. Entonces, hoy en día tenemos múltiples recursos externos para podernos apoyar, un tanatólogo, el mismo pastor, el mismo párroco de una iglesia, un consejero espiritual, un psicólogo de duelo, un tanatólogo, que es la persona, el especialista con respecto a estos temas. Lo importante es buscar la compañía capacitada para ayudarme a atravesar este proceso. ¿Me ayuda el duelo en cierto modo a ver la vida de manera distinta luego de haberlo superado? Yo creo que con respecto a eso, le podríamos preguntar a Elba, que está muy reciente en su proceso de duelo, que ella te invite a conocer esa parte. Elba, desde su experiencia, ¿se puede uno
decir que puede aprender y ver la vida desde otra perspectiva luego de pasar por una situación como esta? Sí, por supuesto, pero es un proceso y no hay tiempos. O sea, mi ritmo no necesariamente es tu ritmo. Ajá. Pero sí, la vida se comprende ya como lo que es, muy frágil, que puede ser muy efímera. En mi caso, perdí a mi esposo hace 2 años. Y esto me llevó a buscar ayuda psicológica, ayuda espiritual. Y bueno, y encontré este grupo de duelo mixto, porque somos parte de un grupo de duelo mixto que se gestó en diciembre del año pasado, del cual yo no inicié, pero luego sí, ellos me encontraron y me acogieron. Y desde ahí yo estoy viendo la vida con más... con más sensibilidad hacia el servicio, y yo, como yo digo, hay que buscarle un oficio a este dolor. Sí. O sea, hay que buscarle un sentido al dolor, y por eso estamos en este Tour de la Esperanza, que es una iniciativa que hemos traído a República Dominicana gracias a la generosidad del doctor Montoya y de Janet, que han venido de manera honorífica. Que es un gesto demasiado hermoso, para nosotros comenzar y atrevernos a hablar de duelo en nuestro país, porque a la gente no le gusta hablar de duelo ni hablar de muerte. Se piensa que hablar de la muerte la precipita, pero no, llega cuando tiene que llegar. Exactamente. Sin embargo, atrevernos como decimos aquí en nuestro teacher, a la creación de una cultura de duelo es como empezar a ver el proceso desde el amor y desde la esperanza. Exacto. Elba, has mencionado un punto muy importante y quisiera que esta plataforma hoy, esta conversación, le sirva a muchísima gente por el hecho de que no queremos mencionar la palabra duelo, nos teme. Incluso cuando mencionó Janet y cuando mencionaste la palabra muerte, entendemos que la precipita, y es verdad. Incluso nos han enseñado desde pequeño, hablo por mi cultura aquí en mi país, desde pequeño, ay, no menciona la muerte. Sí, zafa. Zafa, que después viene, que después, entonces como que es lo que dices, la muerte va a llegar cuando tiene que llegar. Solo Dios sabe cuál es el momento y la hora, como menciona la Biblia. Entonces, yo creo que es un punto muy importante que comencemos a reconocer el duelo. Sobre todo, entiendo yo, que después de pandemia nos ha golpeado tanto el duelo. ¿Cómo ha sido ese proceso después de pandemia, después de sufrir tantas pérdidas, tantas vidas humanas, con relación a este tema? ¿Cómo la gente ha asumido esto? Bueno, pues la verdad es que lo que nos hemos encontrado ha sido una mayor frecuencia de lo que nosotros llamamos duelos complicados. Es decir, no solo es la pérdida de mi ser querido, sino todas las pérdidas asociadas que nos ha traído el encierro, ¿no? Y que nos ha traído la pandemia por muertes de conocidos, de amigos, de vecinos. También ha sacado a flote algo que ya estaba sucediendo, pero que pasaba muy desapercibido, que es la contracción de los rituales, la pérdida de los rituales funerarios. Antes era muy común que la gente se muriese en su cama y de su cama directamente al horno de cremación y al día siguiente misa con cenizas. Pero nadie se daba cuenta. Sí. ¿Y qué es lo que vino a hacer esta pandemia? A sacarlo a flote, porque todo el mundo empezó a quejarse de que eso no era bueno y que de eso estaba complicando el proceso. O sea, las consecuencias de esta pandemia son muchas. Muy bien. ¿Cuáles son esas consecuencias cuando yo, hablando de consecuencias, cuando yo quiero evitar el duelo en mi vida? Cuando no quiero buscar ayuda y cuando me quedo ahí, nadando y nadando y nadando sin saber cómo llegar a la orilla. Hay una frase que usamos mucho en el duelo que dice que si el corazón no llora, otro órgano lo hace por él. Ay. O sea, si no expresamos nuestras emociones, terminarán saliéndonos por alguna parte, no solo en nuestra conducta, no en nuestro estado de ánimo, sino en nuestro cuerpo. Sí. O sea, nos vamos a enfermar. El duelo, decimos también, tarde o temprano nos cobra la renta. Es una de las cosas más importantes, que de hecho es lo que nosotros llamamos la palabra mágica en el duelo, se llama sentir. Sentir. Darle salida a nuestras emociones. Sentir. Janet, ¿cómo se trata el duelo? ¿Cómo podemos tratar el duelo? Pues bueno, nosotros podemos hablar en esta parte de nuestra iniciativa, o la iniciativa que en México al menos ya existe como recurso externo al alcance, que son los grupos de apoyo en el duelo.
en este caso República Dominicana, le llega la oportunidad y nos abre el espacio de poderles brindar un servicio a través de padres que perdieron un hijo, 6 padres, incluido un varón, una pareja, que tienen la pérdida de hijos recientes, algunos tienen más tiempo de la pérdida de sus hijos, así llegamos nosotros aquí y de ahí el doctor dice, pues vamos a hacer algo con ellos y se hace un taller en diciembre para 100 dominicanos online, vía Zoom, de ese taller. Y ellos dicen, bueno, ¿qué sigue? Ya captamos a estas personas, nosotros hicimos un filtro de 4 preguntas en donde nos dimos cuenta que los dominicanos, el mínimo tenía un apoyo espiritual, pero no un apoyo profesional ni ningún otro, y que les estaba haciendo muy complicado el atravesar este proceso. Entonces, de ahí, viendo la necesidad, el doctor dijo, pues hagamos un grupo en este momento, pues virtual, porque nosotros no somos, claro, estamos en países diferentes, pero no era obstáculo para poder brindar la ayuda. Y así el día de hoy tenemos un grupo de duelo mixto que nos reunimos todos los martes vía Zoom, 8 de la noche de República Dominicana, 2 horas en donde la gente encuentra los suyos, en donde somos una familia extendida, en donde puedes hablar el lenguaje de lo que siente tu corazón al atravesar este proceso de tu pérdida, donde vas aprendiendo herramientas de cómo se vive el duelo, cuáles son los recursos que tienes que buscar fuera, cuáles son los recursos con los que tú ya cuentas, y vamos caminando entre información, acompañamiento, y hacemos esto que el doctor ha llamado la terapia hoja. Somos un oído, un hombro y un abrazo. Me encanta lo que he escuchado y me gusta cuando sabemos que podemos apoyarnos, sobre todo en personas que pueden resultar desconocidas en un primer momento, pero que luego se convierten en una familia, así como lo ha mencionado Janet. En pantalla estamos viendo por ahí, si lo ponen por favor nuevamente, el Taller de la Esperanza, el Tour de la Esperanza, que es justamente lo que va a suceder hoy aquí en Santiago. Elba, si me puedes hablar un poco sobre el Tour de la Esperanza. El Tour de la Esperanza es una jornada que hemos diseñado para esta semana. Comenzamos el lunes en Santo Domingo, lunes, martes y miércoles. Tuvimos charlas en Santo Domingo y hoy corresponde a Santiago, porque no nos podíamos quedar. Claro. Y hemos traído al doctor Montoya para que nos acompañe en un conversatorio de cómo ayudarnos y ayudar a otros cuando, atravesamos el duelo. Eso va a ser hoy a las 6 de la tarde, puntual, en el Centro León, de manera gratuita. Para todo el que quiera llegar. El auditorio es bastante amplio, de manera que sí habrá ese puesto suyo, va a estar ahí esperándolo. Queremos que la gente comience a llegar 5:40, 5:45 para empezar puntual. Y yo estoy segura de que va a ser la semillita que va a quedar sembrada para que germinen frutos. Claro. Ya en base a lo que queremos hacer del tema de la cultura de duelo. Importante, el título me llama mucho la atención, ayudar a otros. ¿Cómo ayudarnos y ayudar a otros? Porque independientemente de que yo no esté pasando por un duelo, claro, yo tengo personas por supuesto, allegadas a mí que están pasando por uno. Y a veces no saben cómo hacerlo. Exactamente. Incluso yo leyendo el título dije, oye, pero voy a ver si en mi agenda hago un espacio para ir para allá. Por favor. Porque de verdad, a mi lado tengo allegados que a veces no sé cómo hacerlo, no sé cómo poder abordarlos, porque definitivamente para uno abordar a una persona que tiene un duelo, hay que tener primero un tacto, sí, y entender y ponernos en los zapatos del otro para saber la sensibilidad con el que se debe tratar este tema. Hoy la invitación está hecha, 6 de la tarde en el auditorio del Centro León. Estaremos por ahí con este conversatorio magistral donde todos podemos aportar desde nuestro corazón con una semillita para poder nosotros pues extender los frutos a través de lo que vamos a aprender. Una pregunta para los expertos aquí. ¿Se supera un duelo por completo? A ver, yo no suelo usar la palabra superar, prefiero me recupero. Pero la recuperación es un proceso muy largo y no es una recuperación, es la suma de pequeñas recuperaciones. De tal manera que yo podría decir, en constante recuperación, pero de a poquitas cosas. Muy bien. Yo puedo llegar a decir, me siento ya bien, pero eso no significa que no me vaya a doler el Día de la Madre o una fecha significativa. Todavía me va a seguir doliendo porque la recuperación tras una pérdida es como las heridas. Sí. Te deja una cicatriz que a veces en cierta temperatura
o postura te produce dolor. Pero sí, la gente sí se recupera, o sea, hay esperanza, que es precisamente el lema nuestro, llevarles esperanza y decirle a la gente, mire, aquí tienes estas herramientas, aquí tienes este conocimiento para que lo utilices en tu proceso, porque sí hay esperanza. Exactamente. Janet, en su caso, desde su punto de vista, ¿cómo es la recuperación de una persona con un duelo? ¿Cómo es el proceso? Como persona que también vivió un duelo en su momento, te puedo decir, y lo doy por fe, porque así lo he visto, lo he vivido, que hay un antes y un después. Cuando la persona encuentra los apoyos externos favorables, cuando se deja acompañar, cuando tiene esta apertura a la ayuda, que es lo primero que debe tener cualquier persona, sí hay un antes y un después. El camino no es corto, pero no tienes por qué vivirlo solo. Hay una comunidad, hay muchas balsas que te van a llegar. Te invitamos a que te des un sí, a que le dejes de tener miedo. La vida merece ser vivida, pero no vivida en el dolor, porque si la vivimos en el dolor, le quitamos lo maravilloso. Totalmente de acuerdo. Luego de esta primera parte ya vamos casi a finalizar, pero antes vamos a una breve pausa. Quédese con nosotros porque tenemos una parte final muy interesante. Continuamos aquí en Como en Casa Plus. Como en casa. Como en casa. Continuamos en Como en Casa Plus. Hoy de manera magistral tratamos un tema con mucha profesionalidad, con expertos que nos han dado pues las directrices correctas para uno saber manejar un duelo. Lo más importante es saber buscar ayuda, reconocer, así como ellos lo han mencionado, que estamos pasando por un duelo y luego llevarnos de la mano de personas que nos puedan ayudar a poder sobrellevar todo este tipo de casos que estamos pasando. Hoy hablamos con el doctor Jorge Montoya, la psicóloga Janet Osoria y Elba Tejada, quienes están con nosotros hoy hablando sobre el duelo. Y yo quisiera que del punto de vista de cada uno, demos a la gente que nos está viendo, si está pasando por un duelo, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? Bien, hay tres cosas que son absolutamente esenciales para uno recuperarse de una pérdida. Lo primero es conocer el proceso que yo vivo. Yo no me puedo enfrentar de una manera efectiva a algo si no lo conozco. Sería lo primero, información. Lo segundo es compañía, otra persona que esté conmigo, lo que nosotros llamamos aflicción compartida, alguien que valide mi dolor, que lo reciba sin juicios y sin críticas y me escuche todas las veces que yo necesito hablar. Y por último, conversación, o sea, expresar, porque sabemos que duelo que no se expresa es duelo que no se cura. Entonces esas tres cosas, información, compañía y conversación, son esenciales para la recuperación. Muy bien. Janet. Queremos invitarte a que sepas que hay una comunidad para ti, que hay un espacio libre de juicios y críticas, que hay un espacio lleno de amor en el que puedes encontrar un oído, un hombro y un abrazo para hablar todas las veces que necesites, para contarnos la historia de ese ser del que te estás desprendiendo hoy, que no tienes que caminar solo, que queremos abrazarte, que la ayuda llegó y solo esperamos que nos des un sí. Muy bien. Elba, desde su punto de vista. Bueno, pues hablando por la propia experiencia, la muerte de una persona amada nos cambia el rumbo de una manera muy radical e irreversible. Pero ciertamente hablaba anteriormente del tema del ritmo. Uno reconocer su propio ritmo, uno dejar, hay que atravesar el duelo, no se puede obviar, hay que atravesarlo. Y el tema de la red de apoyo es muy importante porque la gente se aleja porque la vida sigue. Exacto. Entonces, pero entonces uno mismo tiene que hacerse sentir que necesita ese apoyo, esa compañía. A veces no hay ni siquiera que hablar, con estar es suficiente. Entonces, es eso, trabajar en los grupos de apoyo, es lo que queremos nosotros comenzar a fomentar aquí en nuestro país, en nuestro Santiago. Muy bien. Y de eso se trata. Bueno, hoy es el Tour de la Esperanza, termina hoy aquí en Santiago, en el Centro León, a las 6 de la tarde puntual. Pedimos que de 5:30 a 5:45 se estén dando cita. Ahí en pantalla está la información, totalmente gratuito, sin ningún registro alguno. Los esperamos a todos hoy puntual a las 6 de la tarde.
Gracias por estar con nosotros. República Dominicana los abraza, los recibe y gracias por sus aportes. Nosotros desde Como en Casa, comprometidos con ustedes. Mañana nos vemos a la misma hora y por el mismo canal.